El concepto sucesor. Todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando 1 al número. Es decir, si n pertenece a los naturales, su sucesor será n más 1. O sea, si n, es decir, n minúscula, el número, pertenece a n mayúscula, al conjunto de los números naturales, su sucesor será n más 1. Entonces, desde luego, ¿cierto? Si el 1 pertenece al conjunto de los naturales, pues su sucesor va a ser 1 más 1, o sea, 2, ¿cierto? Y su sucesor va a ser 2 más 1, o sea, 3. Es lo que nos está diciendo el concepto de sucesor. Pero de igual forma, como tenemos un sucesor, entonces también está el concepto de antecesor, o sea, el que está antes de todo número natural, exceptuando el 1, tiene un antecesor y se obtiene al restarle 1 al número. Es decir, si n, o sea, el número, pertenece a los naturales, su antecesor será n menos 1, naturales consecutivos. Es decir, nuestro n5, pues n menos 1 va a ser 4 y va a ser nuestro antecesor, y n más 1, o sea, 4 más 1 va a ser 5, o sea, va a ser mi sucesor. Por favor, me confirman si están escuchando. Bueno, continuamos, por favor, no olviden, estudiantes, diligenciar el link de asistencia, que es la evidencia de su participación en esta web. Entonces, ¿qué son los números primos? Los números son aquellos números que son solo divisibles por 1 y por sí mismos. Entonces tenemos acá el ejemplo de estos números, ¿cierto? Que también es un conjunto, pues, de números infinitos. Los números primos es un conjunto infinito. Entonces tenemos aquí algunos números como es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, y así sucesivamente, aplicando el concepto que nos dice que solo son divisibles por 1 y por sí mismos. Entonces surge la pregunta, seguido al 29, ¿qué otro número nos sigue al 29 que sea número primo? Perfecto, Erika, muy bien, ¿cierto? Tenemos el 31, ¿sí? Muy bien, chicos. Tenemos, no quiere decir que sea impar, sea primo, no, porque algunos impares los debemos descartar debido a que presenta más divisores. Un ejemplo, el 33. El 33 es un impar, pero se descarta porque tiene más divisores. Tenemos que también está el 11 que lo divide, está el 3, está el 1, está el 33. Entonces el 33 se descarta. Por ejemplo, si pensamos a veces, confundimos el concepto de número primo con número impar. Es de resaltar que el número 1 no es primo. En cuanto a los múltiplos y divisores,
Se llama múltiplo de un número aquel que se obtiene al multiplicar dicho número por otro cualquiera. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20 son múltiplos de 5. Cuando nos enseñaban este concepto, nos decían, revisamos como las tablas de multiplicar, la tabla de 5. Entonces los múltiplos son esos resultados de las tablas del número, ¿cierto? Entonces, en este caso, entonces nos están diciendo cuáles son los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿cierto? Nosotros como siempre las tablas las estudiamos de las 10 primeras, entonces relacionamos los múltiplos con esos resultados, pero necesariamente no quiere decir que deben ser en el orden y que solamente sean 10. Nuestros conjuntos en los múltiplos de un número también son infinitos. Los divisores. Se llama divisor de un número aquel valor que lo divide exactamente. Recordemos que quiere decir que lo divide exactamente. Resulta que cuando nosotros realizamos la división, nuestra división tiene unos términos, ¿cierto? Y cuando nuestro residuo es 0, es porque la división es una división exacta. Está contenido en él una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, los divisores de 24 son los números que lo dividen exactamente. Es decir, cuando yo hago la división, me debe dar mi residuo 0. Entonces, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Este número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores, 8 números que lo dividen exactamente. Nota, el 5 no es divisor de 24. Ah, bueno, porque llevamos esta secuencia, 1, 2, 3, 4, 6, 8. O sea, el 5, ¿qué ocurre con el 5? Pues él no es divisor, ya que al dividir 24 por 5 resulta 4,8. O sea que nos va a dar un residuo, por eso es que surge este decimal. Si no nos diera un residuo, pues no podría surgir un decimal. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo nosotros lo representamos con la m.c.n, de mínimo común múltiplo. De dos o más números corresponden al menor de los múltiplos que tienen en común. Ejemplo, algunos múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Puntos suspensivos, ¿cierto? O sea que nuestro conjunto es infinito. No nos podemos quedar en el conjunto de solamente 10 elementos. No, nuestro conjunto es infinito. Algunos múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Algunos múltiplos de 15 son 15, 30, 45, 60, 75. Bueno, entonces pregunto, 3 múltiplos de 9. Estudiantes, escribamos, participemos en el chat. 3 múltiplos de 9. Perfecto, César. María Alejandra, 30 es múltiplo de 9. Creo que ahí María Alejandra se equivocó de pronto en la escritura. Muy bien, Diego, 9 por 4, 36, perfecto, muy bien. Pero recordemos que, así como Diego nos dice 36, ¿sí? Podemos 36, ¿cierto? 45 y lo siguiente. No necesariamente siempre debemos mantener el orden de 9, 18, 27. Muy bien por la participación. Entonces, ahora el mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 15 es 30.
Entonces recordemos que este concepto es el mínimo común múltiplo. O sea, los tres números tienen en común, ¿cierto? El menor de los múltiplos que ellos tienen en común es 30. Dentro de los múltiplos que tienen en común 30 es el menor, porque ellos tienen más múltiplos en común, pero son mayores. Y el concepto nos dice es el menor, el mínimo común múltiplo, o sea, el menor de los múltiplos comunes. El mínimo común múltiplo entre 3, 6 y 15 se puede obtener a través del siguiente método. Este es el método utilizado para llegar al concepto, a ese mínimo común múltiplo de los números que nos estén solicitando. En este caso, nuestro ejercicio es 3, 6, 15. Entonces, ¿qué hacemos? Lo disponemos de la siguiente forma: 3, 6, 15, y revisamos cómo son estos tres números. Estos tres números, lo que procedemos a hacer es una descomposición factorial. Entonces, ¿qué ellos tienen en común? Esos tres números son múltiplos de 3, por lo tanto, lo divide 3. Entonces, le podemos sacar tercera. Entonces, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, tercera de 15, 5. Entonces, observamos que ellos tienen tercera en este momento. ¿Qué continuamos realizando? Entonces, ya este 1 no le sacamos nada más, ¿cierto? Ya ahí queda en la mínima expresión el 1, pero observamos el 2 y el 5. Ese 2 tiene mitad, entonces colocamos aquí 2, que lo representa la mitad, y la mitad de 2 es 1. El 5, como no tiene esa mitad exacta, entonces bajamos el 5. Ya quedándonos el 2 en la mínima expresión, procedemos a hacer lo mismo con el 5. El 5 tiene quinta, quinta de 5, 1. Y quedándonos que el mínimo común múltiplo es igual a 3 por 2 por 5. 3 por 2, 6, por 5, 30. Máximo común divisor. El máximo común divisor se representa con las letras mayúsculas iniciales, y anteriormente en el mínimo común múltiplo lo hacíamos con letras minúsculas. El máximo común divisor de dos o más números corresponde al mayor número que los divide simultáneamente. Como su nombre lo dice, al mayor divisor común que ellos tengan. Los divisores, entonces, para este concepto de máximo común divisor, retomamos los divisores. Entonces, los divisores de 36. Entonces, tenemos los divisores de 36 son. Mire que el conjunto de divisores de un número es un conjunto finito, o sea, tiene fin, podemos contar y podemos determinar cuántos divisores tiene un número. Pero los múltiplos de un número sí son infinitos, porque es tomar el número y multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, y todos los resultados, esos son los múltiplos de ese número. Entonces acá ya difiere mi conjunto de divisores, sí sé cuántos divisores tiene el número. Entonces el número 36 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. Ese número, ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18, el 36. Hay algo fundamental que es una propiedad. El 1 y el mismo número son divisores. Entonces, si acá tenemos el 18, va a ser divisor el 1 y el 18. No los podemos como pasar por alto. Los divisores de 24, entonces tenemos el 1, el 2. 24 de un 2 me da 12. Es divisor. 24 lo podemos dividir en 3, lo podemos dividir en 4, lo podemos dividir en 6, en 8, en 12, en 24.
y todos los resultados van a ser unas divisiones exactas. Por eso ellos son divisores del 24. El máximo común divisor entre 36, 18 y 24 es 6. Dentro de los divisores que tienen en común 6 es el mayor. Recordemos que es en común, o sea, los 3 al tiempo, ese es el concepto que aquí estamos revisando, el divisor en común, porque obviamente ellos tienen otros divisores más grandes, pero no es en común, o sea, los 3 a la vez. El máximo común divisor entre 36, 18 y 24 se puede obtener a través del siguiente método. Se divide, esta es la forma en que podemos obtener ese máximo común divisor. Se divide por números primos que sean divisores de cada número, hasta que ya no se pueda dividir a todos en forma simultánea. Entonces tenemos los números 36, 18, 24 y trazamos acá nuestras líneas para disponer el proceso de la descomposición. Ellos debemos tener presente que lo que se le vaya a aplicar a cada número lo deben tener los 3 al tiempo. Entonces, los 3 tienen mitad, ¿cierto? Porque son pares. Entonces, mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, mitad de 24, 12. Y ahora revisamos. Todos los 3 resultados son múltiplos de 3, por lo tanto yo los puedo dividir en 3. Tercera de 18, 6. Tercera de 9, 3. Tercera de 12, 4. Y lo que observamos aquí es que, ¿por qué no le podemos seguir sacando tercera? Porque resulta que el 4 no la tiene. O porque no le sacamos mitad a todo, porque resulta que el 3 no la tiene. Y aquí es una regla como tal que todos los números deben tener ya sea la mitad, ya sea la tercera, ya sea la quinta, para hacer esa descomposición. 2 por 3, 6. Y ahí obtenemos el número 6. Estudiantes, no olviden por favor diligenciar el link que se les compartió de asistencia. Es importante hacerlo durante la charla o tan pronto termine, si tienen alguna dificultad. Me confirman por favor si se escucha, que me dicen que no se está escuchando. Me escriben por favor si están viendo la pantalla, si me están escuchando. Ah, gracias, gracias. Sí, hace un momento había un mensaje aquí. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Perfecto, gracias por la participación. Bueno, seguimos con otro subconjunto que pertenece a esos números reales. Ya abordamos los números naturales, ahora vamos a abordar los números enteros. Entonces, ese conjunto es representado con la Z mayúscula, Z que nos representa el conjunto de los números enteros. Ese conjunto, pues tenemos acá la notación en forma de conjunto. Esa notación se llama por extensión. Nosotros en lógica, ustedes yo creo que la mayoría pues va a estar cursando lógica. Eso es una notación por extensión. ¿Por qué es por extensión? Porque colocamos todos los elementos y el conjunto de esos punticos nos representa que es infinito. Es un conjunto que está conformado por los positivos, que son los mismos números naturales, y por los enteros negativos, y los unimos con el cero. Ese es nuestro conjunto de números enteros, que nos ha dado como un poquito de lidia a veces porque se nos olvida la ley de signos o porque aplicamos la ley de signos de la multiplicación, porque esa no la aprendemos perfecto y la aplicamos para las 4 operaciones. Nuestros conjuntos
siempre los ubicamos en la recta numérica. Entonces, una recta que se extiende hacia la derecha y la izquierda, que es el infinito positivo, el infinito negativo, tenemos acá el 0, todos los z positivos y todos los z negativos. Bueno, con la existencia de nuestros números enteros, pues aparece el concepto de valor absoluto. ¿Qué es esto del valor absoluto de un número? Esto nos representa la distancia del punto al origen, es decir, 0 de la recta numérica. Por ejemplo, la distancia de 5. Entonces tenemos acá el 5, entonces nos está representando una distancia. Entonces, ¿a cuánto está ese número con respecto al 0? Está a 5 unidades, ¿cierto? Y si de pronto es menos 5, ¿cierto? Hacia la izquierda, entonces está a 5 unidades. El valor absoluto está representado en algo que es la distancia, ¿sí? Por ejemplo, la distancia de 5 al origen es 5 unidades, igual que la distancia de menos 5 al origen. Entonces, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Entonces, menos 20, 20, 34, 34, menos 12, 12. ¿Listo? A veces se tiende por confundir con el opuesto del número. No, el valor es siempre positivo porque nos está hablando de distancia. Y uno no dice, yo recorrí menos 20 kilómetros. No, yo me desplacé, caminé 10 kilómetros, 5, siempre lo hacemos en un término positivo porque es una distancia. Bueno, todos nuestros conjuntos tienen operaciones, las operaciones suma, resta, multiplicación, división, está la potencia, está la raíz. Entonces, de igual forma, al realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en los enteros, debemos considerar algunas reglas con respecto a los signos. Si A y B son números enteros, entonces se cumple ¿qué? Tenemos A más menos B es igual a A menos B. Observemos acá en la representación general, cuando utilizamos letras, son representaciones generales que se aplican a casos particulares que son los números. Entonces, hay dos numeritos, ¿cierto? 5 más menos 9, esto va a ser igual a 5 menos 9 y esto nos da menos 4. Que tenemos expresado en forma de suma o en forma de resta, nos va a dar el mismo valor. Entonces, B, A menos B es igual a A más B. Bueno, aquí aplicamos los dos negativos seguidos, ¿cierto? Nos está dando el positivo y A más B. Entonces, 12 menos 8 igual a 12 más 8 me da 20. C, al sumar enteros de igual signo, este se mantiene. 25 más 8, 33, ellos son de igual signo. ¿Cuál es el signo de ellos? Positivo, positivo, resultado positivo, números se suman. Ahora, estos dos números son negativos, resultado negativo, estos dos números se suman. Ellos conservan la misma estructura. Dos números de igual signo se suman y el resultado me da el mismo signo. Entonces, dos enteros positivos se suman y el resultado me da positivo. Dos enteros negativos se suman y el resultado me da negativo. Al sumar enteros de distinto signo, ya no son iguales, son diferentes. Cuando eran iguales se sumaban, pero ahora ¿qué pasa cuando son diferentes? Se calcula la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Pues se restan entre sus valores absolutos conservando el signo del mayor. Aquí se resta y se deja el número que presente el número mayor, ¿cierto? En valor absoluto. Ese número, ese signo es el que se le va a dejar al resultado. Entonces, tenemos dos números de signos diferentes. Menos 10 más 7 son de signos diferentes. Ya como son diferentes, debo restar. A 10 le quito 7, me da 3. Ahora, ¿cuál es el número mayor?
en valor absoluto, el 10, y él tiene un negativo, ¿cierto? Entonces, como él tiene ese negativo, el resultado sale negativo. Entonces, 75 más menos 9 son de diferente signo. ¿Qué debo hacer? Pues restarlos. ¿Y cuál es el número? El signo del mayor es positivo. Entonces, mi resultado es positivo. Bueno, a ver, para el caso de signos iguales, ¿cuánto nos estaría dando menos 10 más menos 8? Menos 10 más menos 8. Entonces nos estaría dando ese resultado, menos 10 más menos 8. Gracias César, Diego, están todos ahí muy pendientes. María Alejandra, María Alejandra y César Augusto, menos 10 más menos 8. Son signos iguales, se suman y se mantiene el signo del resultado negativo, porque los dos eran negativos, resultado negativo. Perfecto, muy bien chicos que están ahí atentos. Ahora, 20 más menos 3. 20 más menos 3. Perfecto, César. Brian, María Alejandra. 17, por ahí los que tienen el negativo no va. Es 17 porque se mantiene el signo del número mayor. Muy bien, perfecto. Continuamos. Bueno, en el E. Si A y B son dos números enteros de igual signo, o sea, positivos o negativos, entonces aquí estamos en la operación del producto y del cociente, o sea, en la multiplicación y en la división. Entonces, en la multiplicación y la división tenemos la ley de signos similar, son iguales. Entonces, menos 42 por menos 8 son dos negativos, sería el menos por menos da más. Y los dos, el más por más da más, ¿cierto? Pero aquí tenemos estos dos punticos, ahí nos disculpa, está representando división, 28 dividido en 7, es que no se observa el signo bien, pero es dividido en 7. Entonces, cuando los dos son negativos da positivo, cuando los dos son positivos da positivo, ¿cierto? Que es el mismo caso de menos por menos me da más, ¿cierto? Y más por más, pues me da más. Y aplica lo mismo para el cociente. En esas dos operaciones generalmente no se encuentra confusión, es en la suma y en la resta. Si A y B son dos números enteros de distinto signo, son enteros de distinto signo, entonces, ¿qué pasa con el producto? El producto y el cociente entre ellos es negativo. Ahí donde dice que producto y cociente, pues porque aplicamos la misma regla. 37 por menos 5, entonces hay un negativo, me da el resultado negativo. Y 125 dividido en menos 5 me da menos 25. Bueno, hasta el momento hemos revisado lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Bueno, preguntemos por aquí. Menos 8 por menos 3. ¿Cuánto nos estaría dando menos 8 por menos 3? Muy bien, César. Perfecto, muchachos. ¿Y cuánto nos estaría dando 10 por menos 3? Muy bien, Diego. Nos da negativo, María Alejandra, porque hay un negativo. Perfecto. Bueno, que nosotros también vamos a observar en las operaciones.
nosotros vamos a observar que tanto en los números naturales como en los enteros, pues hay operaciones que tienen prioridad sobre otras, ¿cierto? Existe un orden para resolver ejercicios. Entonces tenemos acá menos 5 más 15 dividido en 3 menos 3 igual. Entonces nosotros en las operaciones empiezan a intervenir lo que son los paréntesis, cómo nosotros vamos a resolver los paréntesis. Siempre lo vamos a hacer de la parte interior, ¿cierto? Hacia afuera, hacia el exterior. Siempre los paréntesis internos se van reduciendo para lograr llegar al resultado. Entonces, en ese orden, ¿qué se va a resolver primero? El orden para ejecutar las operaciones que involucran paréntesis y operaciones combinadas es, primero los paréntesis, segundo tenemos las potencias, tercero las multiplicaciones y divisiones o divisiones, porque podemos tener solo multiplicaciones o solo divisiones o podemos tener las dos al tiempo. Y cuarto, las adiciones y las sustracciones. Entonces, esto es lo que denominamos la prioridad en las operaciones. Bueno, continuamos con el subconjunto de los números racionales. Los números racionales son esos números representados con la Q mayúscula, ¿cierto? Y esta letra nos representa este conjunto de los racionales, que es el conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, es decir, la forma A sobre B. Esa es la forma de la fracción. Q es igual, entre corchetes, A sobre B, tal que A y B son enteros y B es distinto de cero. Ah, bueno, ¿cuál es la característica de A y B? Pues que son enteros, ¿cierto? A y B pertenecen a los enteros. Y además este B no debe ser cero, pues porque cuando tenemos un denominador cero, pues eso se determina, eso se representa como una indeterminación. Entonces, aquí lo que no puede existir es que tengamos un cero en el denominador. A se denomina entonces numerador y B se denomina denominador. Entonces tenemos acá estos ejemplos, estos números, entonces pertenecen, ¿cierto?, al conjunto de los números racionales. Entonces tenemos el 2, tenemos el 17, el 0, el menos 6, el menos 45, el menos 1 octavo, 14 tercios, menos 2 séptimos, 0,489, 2,18, que es un periódico puro, menos 0,647, que es un periódico mixto. Tenemos todo número entero es racional. Por ejemplo, 3 es natural y 3 pertenece a los naturales. Pero, ¿por qué decimos que todo número natural es racional? ¿O por qué en la diapositiva anterior aparecían números enteros y números naturales ahí dentro de ese conjunto racional? Porque recordemos que lo que son los naturales y los enteros, ellos son subconjuntos de este conjunto racional. Entonces, ¿por qué? Porque lo podemos escribir de la forma P sobre Q. Miren, el 3, que es un natural y también es un entero, entonces si yo lo coloco 3 sobre 1, pues es un racional, luego 3 pertenece a los racionales, porque el natural está contenido en los enteros y los enteros está contenido en los racionales. En otras palabras, ese natural está dentro de los enteros están dentro de los racionales. Que entonces es lo que nosotros aquí observamos gráficamente en un diagrama de Venn.
Entonces, este conjunto de naturales está dentro del conjunto de los enteros, ¿cierto? Y recuerdan que estos naturales son los positivos y los enteros son esos positivos y los negativos unidos con el cero. Y estos Q quieren hacer estos naturales, estos enteros y también la forma P sobre Q, y esa forma P sobre Q cuando la dividimos nos da una forma decimal, entonces ellos todos son entonces racionales. Propiedades de los racionales. Tenemos amplificar y simplificar fracciones. Amplificar, sobre las más grandes, simplificar, reducir las más pequeñitas. Amplificar una fracción significa multiplicar tanto el número como denominador, tanto el numerador como denominador por un mismo número. Ejemplo, al amplificar la fracción 2/3 por 6 resulta. Entonces, cuando me solicitan amplifique esta fracción y nos dan el 6 se llama un amplificador, o sea, la debo amplificar 6 veces. Debemos tomar ese amplificador y multiplicarlo en el numerador y en el denominador. 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Sería un error solo a multiplicarla en el numerador, pues se nos altera la fracción. No se altera cuando se hace en el numerador y en el denominador. En cuanto a simplificar una fracción, significa dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Ejemplo, al simplificar la fracción 27, 3 resulta. Entonces debemos hacer la división 27 dividido en 3, nos dan 9. 45 dividido en 3 nos da 15. Entonces tenemos 9 quinceavos. Y fue simplificada. Inverso multiplicativo o recíproco de una fracción. Ejemplo, el inverso multiplicativo o recíproco de 2/9 es 9/2. Bueno, aquí empezamos operaciones en los racionales. Tenemos las sumas y restas. Aquí estamos retomando esas sumas, entonces tenemos primero, las sumas se clasifican en dos, tenemos dos grupos, las que tienen los denominadores iguales, que es la que ya determinamos, la nombramos como sumas homogéneas, ¿cierto? Porque el denominador es igual, y las que tienen denominadores diferentes, entonces se denominan heterogéneas. Entonces, cuando esos denominadores son iguales, 15, 15, sale el común denominador en este caso. Entonces, empecemos acá. Ejemplos. Primero, si los denominadores son iguales, entonces vamos a fijar nuestra atención en esos denominadores. Son iguales. 15, 15, común denominador 15. Ahora hacemos la suma de los numeradores directamente. 4 más 7, 11. Y de igual forma, pues si es una resta, pues restamos los numeradores. 15, 15 es como un denominador, 15. 4, le quitamos 7, me da menos 3. Pero si el denominador es diferente, si uno de los denominadores es múltiplo del otro, eso es lo que está acá ocurriendo. Que este denominador es múltiplo de este. Entonces el común denominador que ellos tienen es 45. Y 45 lo dividimos en 15, nos daría 3 y lo multiplicamos por 2, 2 por 3, más 45, lo divido en 45, pues me da 1 y lo multiplico por 7, 7 por 1. Repito nuevamente, entonces tomamos ese común denominador,
45, lo dividimos en 15, eso me da 3 y lo multiplico por 2, 2 por 3. Ahora 45 lo divido en 45 y me da 1 y lo multiplico por 7. 7 por 1, 2 por 3, 6, más 7 por 1, 7 y 6 más 7 me da 13, 45. Bueno, tenemos entonces este tercer punto. Si los denominadores son diferentes, recordemos que no tienen ellos en común 5 y 8. Aplicamos la carita feliz. Entonces, el denominador 5 por 8, 40. Y 4 por 8. 4 por 8 más 5 por 7 o 7 por 5. 4 por 8, 32 más 5 por 7, 35, 67, 40. En el cuarto, aplicando mínimo común múltiplo, entonces tenemos que hacemos el proceso de la descomposición, obtenemos entonces que el mínimo común múltiplo de 12 y 18 es 36, y 36 lo dividimos en 12, me da 3, y 3 lo multiplicamos por 5, 5 por 3. 36 lo divido en 18, me da 2, y 2 lo multiplico por 7. 5 por 3, 15, más 7 por 2, 14. 15 más 14 me da 29, 36. Bueno, en cuanto a la multiplicación, mire que debemos acá ir observando que suma y resta lo podemos realizar de forma similar. La multiplicación tiene su procedimiento y la división otro procedimiento. O sea, ellos no son similares, multiplicación y división. Entonces, para la multiplicación tenemos menos 4 quintos por 7 octavos. Menos 4 por 7 me da 28, menos 28 y 5 por 8, 40. Menos 28 cuarentaavos. No quiere decir que menos le pertenece aquí al 28. No, lo que quiere decir es que esta fracción es negativa. ¿Sí? Por eso la podemos colocar en la parte superior o en la parte acá cercana a la línea que divide los dos números, ¿cierto? Lo divide entre comillas porque esta es una forma. Recordemos que esto es un solo número. Al representar esto nos da un punto en la recta numérica, no nos da dos puntos diferentes. Entonces, 7 por 4, numerador con numerador, menos 4 por 7, menos 28, 5 por 8, 40. Entonces, numerador con numerador, denominador con denominador. Todos los que estén en el numerador se multiplican, todos los que estén en el denominador se multiplican. La división, ¿qué ocurre aquí con la división? Entonces, menos 4 quintos dividido en 7 octavos. Mire lo que ocurre acá. Menos 4 quintos, esta división la podemos convertir en una multiplicación aplicando el inverso multiplicativo del número. El inverso de 7 octavos es 8 séptimos. 7 octavos, 8 séptimos. Al aplicar este inverso, podemos cambiar la división por la multiplicación. Entonces cambiamos la división por el puntico y escribimos 8 séptimos. Menos 4 por 8, menos 32, 5 por 7, 35. Menos 32, 35avos. Menos 32, 35avos. El número mixto. Tenemos 8 enteros, 3 quintos. Entonces, 8 enteros, así se lee.
O sea, tenemos estas 8 unidades, pero hay una partecita, aparte, o sea, este número está representado en la parte que es entera y en la parte que es fraccionaria. Entonces tenemos 8 por 5, 40 más 3, me da 43 quintos. ¿Cómo convertimos este número mixto en fraccionario? Entonces, cogemos el 8, que es el entero, lo multiplicamos por el denominador y le sumamos el numerador. 8 por 5, 40 más 3, 43. Y el denominador se conserva igual, quedándonos 43 quintos. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Pues tomo 43 quintos y divido y me debe dar nuevamente la parte entera y la parte fraccionaria. Comparación de fracciones. Multiplicación cruzada. Tenemos el siguiente ejemplo. Al comparar 13 quinceavos y 9 décimos multiplicando cruzado, es decir, en diagonal, ¿cierto? Como en forma de X, 13 por 10 a un lado y 9 por 15, ¿cierto? A este lado, o 15 por 9. Recordemos que la multiplicación, al igual que la suma, es conmutativa. Tenemos que 13 por 10, 130, 15 por 9, 135. Como 130 es menor a 135, entonces, como tenemos que 130 es menor a 135, tenemos que 13 quinceavos es menor a 9 décimos. Acá estamos haciendo es una, recordemos, una comparación de fracciones. Cuando comparamos, cuando digo es menor, mayor, igual, menor, igual, mayor, igual. Estos son nuestros símbolos que nos representan las comparaciones entre fracciones, entre números. Ejemplo, al comparar 13 quinceavos y 7 doceavos, igualando denominadores. Vamos a ver cómo es igualando denominadores. Entonces, tenemos nuestra fracción 13 quinceavos y nuestra fracción 7 doceavos. Como estamos igualando denominadores, pues debemos buscar esos números que nos dé el mismo. Entonces, en este caso, si multiplico el 15 por 4, me da 60. Y en este caso, si multiplico el 12 por 5, me da el 60. Pero si yo lo multiplico el 15 por el 4, también lo debo hacer en el numerador. Si no multiplico esto en el numerador y en el denominador ese 4, esto se va a alterar. Entonces aquí como es el 5, también lo debo multiplicar en el numerador. 13 por 4, 52. 7 por 5, 35. Entonces, como 52, porque ya los denominadores son iguales, entonces ahora nos basamos en el numerador. Como 52 es mayor que 35, entonces 13 quinceavos es mayor que 7 doceavos. Bueno, vamos a transformar a decimal. Entonces, transformar a decimal. Al comparar 13 quinceavos y 7 doceavos, vamos a transformar. Entonces, el 13 quinceavos nos está dando 0,8666 y unos puntos, quiere decir que ese 6 ahí no termina. Continúa.
y aquí nos da 7 doceavos. Esto es igual a 0,58333. Como 0,86, y esta linecita arriba lo que nos quiere decir es que sigue el número 6, no termina, o sea, es infinito, es un periódico mixto, porque el periodo no empieza después de la comita para que sea puro, eso se llama un periódico mixto. Este valor que ya lo estamos como apreciando, observándolo como tal, que es 0,8666, es desde luego mayor que 0,58333, entonces establecemos también de la forma anterior, de las formas anteriores, o de esta manera, tomando el numerador y dividiéndolo en el denominador, haciendo una división. Entonces, 13 quinceavos es mayor a 7 doceavos. Bueno, tenemos el conjunto de los números irracionales. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Estudiantes, por favor, me confirman si me escuchan. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ir por una preguntita, vamos a amplificar, por favor, para que me colaboren con la respuesta. 4 tercios lo vamos a, y el amplificador que vamos a utilizar es el número 5. ¿Cómo nos quedaría esa fracción amplificada? Repito, tenemos la fracción 4 tercios y la vamos a amplificar por 5. Perfecto, César, muy bien. La fracción, vamos a hacer una simplificación, tenemos la fracción 20 treintaavos y la vamos a simplificar. Vamos a simplificarla para reducirla y dejarla en la menor expresión. La fracción es 20 treintaavos. ¿Cuál es la menor expresión simplificando a 20 treintaavos? ¿Qué fracción obtendríamos? Sí, algo más, podemos simplificarla un poco más. Muy bien, Nelson. César, 2 tercios, ¿cierto? Nelson, sí, Nelson corrigió, Nelson Toscano, 2 tercios. Cristian Camilo, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a realizar una pequeña sumita por ahí para los que están atentos en el chat. A ver cómo nos fue con ese concepto de sumas de los números racionales. Entonces, una suma cortica que es 1 medio, le vamos a sumar 5 medios. ¿Cuánto nos está dando? 1 medio más 5 medios. 1 medio más 5 medios
Bueno, por ahí ya tengo una respuesta. Entonces, 1 medio más 5 medios, ¿cierto? Nos está dando 6 medios, ¿sí? 6 medios, 6 cuartos no, porque el común denominador es el 2. No lo sumamos, no se mantiene en común. Perfecto. Y haciendo la simplificación nos da 3. Ya iba para allá, haciendo la simplificación, 6 medios es 3. ¿Cierto? 6 dividido en 2 es 3. Esa es la respuesta. Bueno, esa es una suma que es homogénea, ¿cierto? Porque el denominador es igual. Pero hagamos entonces una sumita sencillita, pero que sea heterogénea. Entonces, 2 tercios le vamos a sumar un cuarto. 2 tercios le sumamos un cuarto. 2 tercios le sumamos un cuarto. Bueno, tengo por ahí todavía estudiantes o se me fueron. Repito, 2 tercios le sumamos un cuarto. Bueno, repito nuevamente, 2 tercios más un cuarto. Perfecto, ¿cierto? 11 doceavos. 11 doceavos. Porque el estudiante Nelson, el denominador lo sumaste. El denominador se multiplica muy bien. Entonces, 2 tercios más un cuarto, la multiplicación les dio así. 2 por 4, 8 más 1 por 3, 3, 8 más 3, 11. Y los denominadores 3 por 4, 12. Muy bien. Bueno, última sumita y continuamos. A ver, nos vamos con la siguiente sumita. Tenemos 1 medio más menos 3/5. 1 medio más, paréntesis, menos 3/5. Bueno, repito nuevamente, 1 medio más menos 3/5. 1 medio más menos 3/5. Nelson, perfecto, nos da menos 1/10. Muy bien, ¿cierto? Entonces tenemos en diagonal tendríamos 1 por 5, 5, menos 3 por 2, 6. 5 menos 6 me daría menos 1 y 2 por 5, 10, menos 1/10. Muy bien, tengo unos estudiantes muy atentos. Bueno, con respecto a los números irracionales se representan con la letra I mayúscula. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción.
entre paréntesis, decimales infinitos no periódicos. Entonces ellos tienen esta escritura y es igual entre corchetes, más o menos la raíz de 3, más o menos la raíz de 2, el número pi, también hay otras constantes, el Euler, la raíz de pi, bueno, tenemos muchos más números que son irracionales. Ellos no se pueden escribir de la forma P sobre Q. Entonces tenemos que el conjunto de los números racionales interceptado con el conjunto de los irracionales nos da el conjunto vacío. Y los números reales, entonces todo lo que hemos venido estudiando nos lleva a los números reales representados con la R. Es el conjunto formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales. Entonces tenemos que los números reales es igual a los racionales unidos con los irracionales. Ejemplo, 3, que es un número racional, 3, menos 89, menos 2 séptimos, o sea, todos los conjuntos estudiados, este natural, este entero, este de la forma P sobre Q, o sea, de la forma fraccionario, es un racional, este también es un racional que tiene la forma decimal, este es un irracional, raíz de 2, y el 23,49, que es otra forma decimal. Diagrama representativo. Este diagrama es una representación en diagrama de Venn, ¿sí? En el diagrama de Venn se utilizan los óvalos o los círculos. Aquí los vemos como en forma de óvalos, ¿cierto? Entonces tenemos el natural, empieza, este natural está contenido en los enteros. Y los enteros están contenidos en lo racional, en los Q, en los números racionales. O sea que tanto el natural como los enteros están contenidos en esos racionales. Y por acá están los números irracionales. Los racionales y los irracionales, los dos están dentro, o sea, contenidos en los reales. Por eso se encierra todo esto azul, que serían los reales. Por eso los reales es el gran conjunto estudiado siempre, ¿no? Desde que empezamos nuestros primeros cursos, pasando por bachillerato, siempre hemos estudiado los números reales, una parte de ellos. A veces tardamos 1 año, 2, 3 años estudiando una parte de ellos. Bueno, ustedes ahí me van a colaborar entonces con 3 elementos, o sea, numéricos que pertenezcan al conjunto de los números reales. Vuelvo y repito, entonces, de lo estudiado de los diferentes conjuntos numéricos, entonces, por favor, escribir 3, o sea, de cada uno de los conjuntos que pertenezcan a los números reales. Perfecto, 8, y ese es un 0,9, ¿verdad? O sea, un decimal, un natural y un fraccionario, ¿sí? César. Perfecto. Por favor, otros 3 ejemplos. Muy bien, entonces tenemos el 6, ¿cierto? Que es, llamémoslo ahorita un natural, ¿cierto? Tenemos el fraccionario y tenemos un decimal. Me falta alguien que me comparta, por ejemplo, un entero negativo o un irracional.
Hilbert. Entonces Hilbert nos coloca un decimal, ya, menos 7, 5 quintos, perfecto, menos 12, Erika, bueno, muy bien chicos. Perfecto. Muchísimas gracias estudiantes por resaltar la asistencia a esta convocatoria. Nuevamente pues, felicitarlos por tomar la mejor elección, por iniciar los estudios o algunos por continuarlos. En esta época un poco complicada, pero las mejores decisiones es prepararnos. Nuevamente, bienvenidos a esta universidad. Esta es su casa desde casa, porque la tienen ahí todo el tiempo en su casa, universidad. Entonces, hacerles la invitación de empezar pues con toda la energía, con todas las pilas puestas, participando desde la primera tarea, desde el primer trabajo, organizando el tiempo, organizando ese tiempo, porque aquí en esta forma de educación de pronto nueva para muchos, hay que ser muy organizado, hay que ser muy disciplinado en sus tiempos. Entonces, seguramente ustedes laboran, tienen actividades en casa, pero organizando su tiempo pueden sacar adelante todo lo que nos proponemos, porque pues, todos tenemos muchas actividades en el día. Y reconociendo pues que esto es fundamental para nuestras vidas y nuestro futuro, que es lo que se proyecta en la meta, que es ser profesionales. Entonces, agradezco esta participación, gracias. Damos por finalizada la web. Muchísimas gracias por la participación y espero pues volver a acompañarlos en alguna otra reunión. Entonces, que estén muy bien y que pasen una feliz tarde y feliz fin de semana. Estudiante, le recordamos diligenciar el formato de asistencia. Se encuentran programados otros encuentros que próximamente les compartirán. Bueno, estoy contestando por ahí preguntas en el chat. Si hay invitaciones y
se realizan esa serie de encuentros, pues sí es importante asistir porque nos sirve para aclarar dudas, para reforzar de pronto esas temáticas que pasamos por alto y empezar con toda la energía y los conceptos claros.